Hola, muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a nuestra reunión eh, en la que queremos compartir un mensaje de la palabra del Señor. Gracias por estar acompañándome en vivo en esta tarde. Quiero invitarte a que vamos de una vez a darle gracias a Dios por este momento y por darnos la bendición de poder estar con salud, con bienestar y con la oportunidad de compartir con Él hoy. Quiero invitarte a que hagamos una corta oración. Padre, te bendigo en esta tarde y te doy muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí, Señor, compartiendo a través de estos medios de tu palabra. Permíteme poder llevar un mensaje eh, claro, un mensaje que tenga que ver, Señor, con tu voluntad y que nos enseñe a cada uno de nosotros a vivir de la manera en la que tú esperas que nosotros lo hagamos. Te pido que bendigas a cada una de las personas que se conectan a este tiempo de oración y de estudio de tu palabra. Permítenos, por favor, adquirir el mejor de los aprendizajes para llevarlo a la práctica. Te alabamos y te damos gracias y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles de las diferentes actitudes frente a la vida que usted y yo podemos adquirir o podemos tener. Y para ello quiero invitarte a que pensemos en en esta lectura que voy a hacerte en este momento, que dice así. En la película La Ciudad de la Alegría, un joven americano turista fue asaltado y dejado inconsciente. Los niños lo llevaron a una especie de albergue que al que iban todos los que estaban desposeídos para poder satisfacer su necesidad. El joven recibió la atención y volvió en sí. Declaró que era médico, pero había jurado nunca ejercer. La mujer que frecuentaba o que dirigía mejor este establecimiento de caridad le suplica quedarse y ayudar a organizar mejor el establecimiento. Sorprendido, el médico se niega y le dice que no tiene ningún tipo de compromiso con la pobreza, pues él no es el causante de ella y solo era un turista más. A lo que ella le responde: frente a la necesidad hay solo tres tipos de personas: las que miran y critican, las que miran y se van, y las que se comprometen. Entonces, pensando en esta historia que acabo de leerles, quiero invitarlos a que leamos el pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 25, perdón, capítulo 10, versículos 25 al 37. Voy a leérselos rápidamente. Lucas 10, versículos 25 al 37. Dice lo siguiente: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole
medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, los llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí encontramos en este pasaje 3 ejemplos de actitudes frente a la vida que cada uno de nosotros puede tomar. Por ejemplo, la primera actitud que podemos tomar es la que encontramos en el versículo 30 y es la del ladrón. El ladrón, aquel que le roba a esta persona, lo despoja, le quita de todo lo que tiene y además de eso lo deja herido y prácticamente lo deja muerto, casi muerto, dice la palabra de Dios. Entonces, esa primera actitud frente a la vida es la del ladrón que vemos en este pasaje. ¿Y en qué podemos pensar en ello? Hay personas que buscan apropiarse de las propiedades de los demás y aprovechan cualquier tipo de oportunidad para despojar, para desnudar y hasta para dejar medio muerto o en el peor de los casos hasta matar a su semejante. Son seres humanos que desafortunadamente encuentran en la oportunidad la posibilidad de satisfacer sus propias necesidades a costa de las propiedades de otros. Ocasiones como estas en las que se aprovechan de los demás. Por ejemplo, en situaciones como la que experimentamos hoy en día, desafortunadamente, hay personas que aprovechan este tipo de situaciones para, por ejemplo, el manejo de los productos. Le dan un manejo de tal forma que dejan al semejante medio muerto económicamente. O sea, aprovechan las oportunidades, por ejemplo, para encarecer los precios, para poner todo más alto. Y entonces terminan simplemente dejando a la gente fracturada económicamente y a punto de morir económicamente. Eso se llama oportunismo. Pero no solamente es una manera de tomar una actitud frente a la vida. También está, por ejemplo, el que ama y que con mucho amor, entre comillas, ¿cierto?, ofrece un romanticismo, como hasta el de bajarle la luna a esa mujer a quien está cotejando, ¿cierto? Y hasta que consigue lo que quería. La explota y en ocasiones la deja hasta tal vez con una criatura a quien cuidar, convirtiéndose así entonces en un ladrón de ilusiones. Un ladrón no es solamente el que quita cosas materiales a las personas. Hay ladrones también de ilusiones. También hay ladrones de esperanzas. Hay personas que ofrecen esperanzas a otros. ¿A quiénes? A aquellos que le escuchan, a aquellos que le siguen, a aquellos que ponen su esperanza en ellos, ¿cierto? Y cuando esta persona logra alcanzar lo que quería, ya luego simplemente se olvida de ellos. Estos son ladrones de esperanzas. Y también hay personas
que usan a la iglesia para alcanzar sus aspiraciones personales. Personas que están enfocadas en buscar ganancias secundarias y no buscando a Dios, sino a las bendiciones que Él puede darles. Pareciera que solamente se va con el objetivo de poder verse beneficiado de manera personal. Hay otros que ayudan a los que están en desgracia, pero solo para aprovechar el momento y luego hacer riqueza con la pobreza de los demás, reclamando favores ofrecidos. Entonces es una de las actitudes, estamos viendo aquí, una de las tres actitudes que podemos encontrar en este pasaje del buen samaritano. Ahora, una segunda actitud, la primera, el ladrón, que aprovecha la oportunidad para dejar a su semejante mal. La segunda la encontramos en el versículo 31 y 32. Voy a recordárselos. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Bueno, un sacerdote, creo que usted y yo entendemos el concepto de sacerdote. Un levita era una persona que estaba encargada de trabajar en el templo de Dios. Estaba dedicado exclusivamente al servicio del templo de Dios. Y dice que estos dos hombres pasaron y vieron al semejante herido, simplemente lo vieron y siguieron derecho. ¿Sí? Entonces, esta segunda actitud frente a la vida puede ser la del religioso. ¿Y por qué religioso? Bueno, esta persona que nos presenta aquí este pasaje es el que es indiferente a las necesidades de los demás. Hay quienes tienen en su corazón la actitud de buscar a Dios y de querer crecer espiritualmente, ¿sí? Pero se olvida de otras cosas valiosas que Dios también invita a que hagamos, y a que cumplamos o a que vivamos mejor, ¿sí? Entonces, el religioso es indiferente a las necesidades de los demás y solo le interesa crecer espiritualmente. El religioso es el que ora por horas, ayuna por días y cuando cierra los ojos para hacerlo, los cierra de tal manera que se queda ciego ante la necesidad de las personas que están a su alrededor y que necesitan de su ayuda. Se le olvida que el extender las manos va más allá de la oración. Tal vez considera en su interior que no es su problema, como la historia que relataba al principio. Su actitud así lo demuestra. Dice que estos iban por el camino y vieron al herido y simplemente se hicieron a un lado y siguieron derecho. Su actitud demuestra que no es su problema la situación que está viviendo ese semejante. Así que el religioso termina siendo indolente a los problemas de la sociedad y se olvida que aunque no es del mundo, está en el mundo. Me refiero a que cuando digo que no es del mundo es porque al estar en su área espiritual, enriqueciéndola cada vez más con Dios, ¿sí? Pues está más apartado para Dios que para otro tipo de cosas que la sociedad ofrece y plantea. Entonces, si no está de lleno en el mundo que nos plantean diariamente, sino que está buscando un mundo diferente que es el espiritual. Pero es necesario que cuando nosotros estamos con esa actitud y con ese deseo, debemos entender que aunque buscamos un mundo espiritual y enriquecernos, no estamos aparte del mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué sucede con el religioso? El religioso no quiere ser la sal de la tierra ni la luz del mundo.
cree que solo la necesidad espiritual se debe satisfacer. O sea, como que solo Dios y solo Dios y solo Dios y perfecto. Eso dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no se trata solamente de satisfacer la necesidad espiritual, porque también como necesidad espiritual está el dar a los demás. El religioso ha olvidado el llamado del Señor y el Señor nos dio ejemplo al respecto, el Señor Jesús. Mateo 25, del 31 al 47, nos relata, Mateo 25, del 31 al 45, nos relata cuando el Señor dice que está eligiendo ya en medio del juicio a las naciones. No vamos a leer todo el pasaje, es un poco largo, pero quiero enfatizar en algo. El versículo 34 dice, vamos a leerlo desde el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escúcheme bien. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, una actitud frente a la vida como una persona religiosa que se olvida del mundo, se está olvidando del resto del mandato del Señor. El Señor dice, tuve hambre y no me diste de comer. Lo dice también, tuve hambre y me diste de comer, porque está separando a los dos grupos como tal. Entonces la persona religiosa que se enfoca solamente en su crecimiento espiritual puede ver al ladrón como yo soy mejor que el ladrón. Yo me encargo solo de la parte espiritual, yo soy mejor que el ladrón. Y de hecho puede llegar a enorgullecerse de no robar. Pero como en el caso del pasaje que acabamos de leer iniciando este tiempo, del buen samaritano, está bien. Los dos religiosos que pasaron no lo robaron, pero tampoco hicieron algo por aquella persona que habían robado. O sea, no se trata solamente de no hacer lo malo, sino que se trata de hacer lo que es correcto, lo que es bueno. En Efesios 2:10 dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros que es importante, muy importante, que si bien lo adoremos, le exaltemos, busquemos estar mejor espiritualmente con Él, esa espiritualidad se ve reflejada también en el necesitado. En Santiago capítulo 4, versículo 17, nos afirma que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entonces, por eso no se trata solamente de levantar las manos al Señor y olvidarnos que también tengo que extenderlas a mi alrededor. Yo debo recibir de Dios, pero para dar. Yo no puedo estar solamente con la actitud de venir al Señor solamente para coger para mí.
No, yo tengo que tener la actitud de dar. Así que a lo que Dios me invita es, evidentemente, a que yo no solamente piense en amarle a Él, sino que también ame a mi prójimo. Entonces, esta es una segunda actitud frente a la vida que vemos. La primera, el ladrón, el oportunista, el que solamente busca el momento para poder suplir sus necesidades a costa de otros. Y también este segundo que es el religioso, que solamente se ocupa aparentemente de solo su crecimiento espiritual, pero resulta que Dios también nos enseña a que debemos dar a otros. Ahora, encontramos una tercera actitud frente a la vida en este pasaje y está en los versículos de 33 al 37, que justamente es el buen samaritano. Y saben, hay una particularidad en este pasaje, y es que los samaritanos con los judíos no, no la van. Pero este samaritano, aún digamos que ese hombre que estaba herido no era samaritano. O sea que él, como enemigo, podría decir, sigo derecho. No, este hombre le extendió la mano y le ayudó. Este hombre buscó satisfacer la necesidad de una persona que en ese momento estaba pasando una situación difícil. Este samaritano tuvo la actitud frente a la vida de compartir lo que él tenía, de ayudar a la misión de reflejar lo que Dios enseña. Tal vez él sin saberlo lo hizo. Reflejó el amor de Dios en una persona que en ese momento estaba supremamente necesitada. Estaba herida, lo habían robado y estaba a punto de morir. Este hombre nos enseña la actitud frente a la vida que tiene que ver con ser la sal de la tierra. La sal tiene las características de preservar, de dar sabor a todo el mundo que nos rodea. Y nosotros estamos con esa responsabilidad. Uno de los propósitos de Dios con la humanidad es que aprendamos primero a conocerlo a Él y segundo a través del amor que conocemos de Él, poder brindarlo a los demás. Y ser así sal de la tierra. La tercera actitud frente a la vida tiene que ver con buscar a agradar a Dios. No solamente a través de la oración y de mi entrega espiritual a Él, sino también a través de las buenas obras y a bendecir a quienes la reciben. Porque sin duda alguna, cuando usted y yo damos, Dios dice que es mejor dar que recibir. Y es una tremenda bendición cuando usted y yo buscamos agradar a Dios dando, pero también es una bendición para aquel que recibe. El que busca agradar a Dios, el que toma la actitud frente a la vida de agradar a Dios, considera que su propósito en la vida es servir a Dios sirviendo a otros. Normalmente es una persona comprometida. Normalmente es una persona que no considera el abandonar el privilegio de dar y de servir, aún con su propia vida, dando su propia vida. Esto lo entendieron los cristianos del primer siglo. En Hechos capítulo 2 del versículo 44 al 47 dice que los cristianos del primer siglo se ayudaban entre todos, oraban, compartían los tiempos de oración, adoraban a Dios, exaltaban a Dios, vivían a Dios, pero también ayudaban a su prójimo. Y dice que aún algunos vendían algunas cosas para que pudieran recoger fondos para poder suplir las necesidades de aquellos que no tenían. Ellos entendieron que la actitud frente a la vida
es el propósito que Dios ha puesto en su corazón, que es el de servir a los demás. Y para servir a los demás, muchas veces nos toca aún entregar, dar nuestra propia vida. Y cuando digo dar nuestra propia vida, tal vez no lo digo al punto de morir por otra persona, pero sí es morir a mis deseos personales. Es morir muchas veces a cosas que quiero, pero que otro necesita y que puedo ayudarle con ello. Y soy bendecido de parte de Dios y bendigo a la persona que está recibiendo también de mi parte. Quiero terminar este momento con esto. Un hombre concretó una cita con Dios en un lugar cualquiera de una ciudad y salió con bastante anticipación. Era una tarde de lluvia. En el trayecto se acercaba un niño necesitado y le ofreció venderle un dulce. Cuando el hombre buscó el dinero, el niño no estaba. Por lo tanto, el hombre, asustado, mira hacia los lados y lo busca y resulta que lo ve convulsionando en el piso. Entonces decide cargarlo y se lo lleva a una clínica. Y después de ayudar al niño, este hombre retoma su camino porque tenía una cita con Dios. Y pues lógicamente llegó tarde a la cita y Dios ya no estaba. Entonces este hombre se lamentó y en su desespero le dijo a Dios, ¿por qué te fuiste? No fue mi culpa haber llegado tarde. Había un niño en el camino que se me atravesó y tuvo una situación donde necesitó ayuda. Y él se fue. El hombre se fue. Le dijo eso a Dios y se fue. Cuando él iba regresando a su casa, se le apareció nuevamente el niño, pero esta vez el niño estaba limpio y sonriente. Y una voz le dijo directamente a su corazón, hijo mío, no quise esperarte, salí a tu encuentro. ¿Qué vemos aquí? Que Dios vive en la necesidad del necesitado las 24 horas del día. Dios sabía que este hombre iba a ver en la ayuda al necesitado a Dios mismo. Buscar a Dios es lo primordial en la vida, es lo primordial. Levantar nuestras manos al Señor, buscarlo, orar, ¿cierto? Pero no podemos olvidar que en ese levantar de las manos para adorarle está incluido también el extenderlas para el necesitado. Espero que puedas reflexionar en esto que hemos conversado hoy, en esto que hemos compartido, y que podamos definir cuál es la actitud frente a la vida de estos tres ejemplos que has tomado. Y si necesitas eh, eh, redireccionar tu vida, reordenarla frente a estas actitudes presentadas, te invitaría a que aprovecharas este minuto de oración que vamos a tener final y que puedas decirle a Dios, Señor, yo quiero tomar la actitud que tú esperas de mí. Yo quiero, Señor, tener la actitud frente a la vida del hombre o de la mujer que busca agradarte, que busca hacer las cosas bien delante de ti y que no solamente quiero extender las manos hacia arriba para adorarte y para recibir, sino que quiero extender mis manos hacia el frente y alrededor para también poder ayudar al necesitado. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Padre, muchas gracias porque sabemos, Señor, que tú eres bueno y maravilloso y que no hay nadie como tú.
Hoy queremos poner en tus manos la actitud de cada uno de nuestros corazones. Y que tú, quien eres, que empieza los corazones, permítenos, por favor, entender qué es lo que tú tienes o quieres para cada uno de nosotros. Te doy muchísimas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Te doy muchísimas gracias, Dios, porque nos haces entender a cada uno de nosotros qué es lo que necesitamos. Por favor, haznos entender cuál es el camino en el que debemos andar. Yo por mi parte, Dios, quiero tomar una actitud frente a la vida del hombre que busca agradarte a ti y servir a los demás. Te damos muchísimas gracias y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Una vez más, muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que nos encontremos dentro de 8 días de nuevo a las 5 de la tarde por este canal de Facebook Live. El Señor les bendiga. Que estén muy bien. Hasta pronto.